Bendiciones, amados hermanos y hermanas que nos están escuchando. Es un placer y un privilegio nuevamente estar con ustedes en esta noche. Hoy tenemos con nosotros al profesor Yatensi Bonilla, un profesor que mucho lo hemos seguido, yo diría hace 8 años, lo estamos escuchando. Es un hombre, sabemos que es de Dios, y sé que esta noche vamos a aprender. Y el tema que vamos a estar hablando hoy es el machismo y el feminismo en la iglesia de hoy. Pero antes, me gustaría entonces que Laura hablara un poquito de quién es el doctor Yatensi, porque queremos que la audiencia sepa quién nos va a estar instruyendo en esta noche. Amén. Laura. Claro que sí, muy buenas noches a todos los que nos van a estar viendo y escuchando en este programa especial. En esta noche tenemos como invitado al doctor Yatensi Bonilla, y es una persona muy educada, muy preparada, y es importante que demos un pequeño background, vamos a ir hacia su preparación y qué él hace. Primero que nada, el doctor Yatensi Bonilla es colombiano-ecuatoriano y tiene un doctorado en Biblia en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. También tiene una maestría en Biblia de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá y un pregrado en Ciencias de la Religión en la Universidad Autónoma de Quito, Ecuador, y una licenciatura en Filosofía y Ciencias Religiosas. El doctor Bonilla es cofundador del Seminario Sudamericano, el llamado Semisud, ubicado en Quito, Ecuador, y sirve actualmente como vicepresidente del Semisud. El doctor Bonilla es profesor de Biblia, filosofía, idiomas bíblicos, teología en seminarios y universidades alrededor del mundo. Y tiene un sinnúmero de publicaciones, de las cuales podemos mencionar La miseria de la existencia humana, El verbo divino, Cristo y el cristianismo, Respuestas a preguntas que incomodan, y ese es el mismo nombre que tiene su programa de YouTube llamado Respuestas a preguntas que incomodan, que se transmite todos los martes. Así que, doctor Yatensi, es un honor y un privilegio que esté esta noche con nosotras en este espacio que hemos reservado para hablar de este tema tan importante. Sabemos que vamos a aprender muchísimo porque esa es su vocación. Usted es un maestro y está dispuesto a aceptar el reto de contestar esas preguntas difíciles que nadie le quiere hacer frente. Así que bienvenido, y es un honor para nosotros. Antes de comenzar, Lourdes, me gustaría que oraras y entonces me leyeras Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Claro que sí. Amantísimo Dios y Padre eterno, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias, Señor, por este gran privilegio que tú nos otorgas, Señor, por medio de esta plataforma, tener con nosotros a nuestro doctor Yatensi Bonilla. El Señor, que el Espíritu Santo, Señor, sea de manifiesto en esta hora, y que todos aquellos que estén conectados con nosotros, Señor, sea de refrigerio, sea de edificación y de crecimiento, Señor, porque todo lo hacemos por medio de tu palabra. Señor, en esta hora eres bienvenido y te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Quisiera leerles Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Lo voy a leer en 3 versiones. Reina Valera del 60. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. En traducción lenguaje actual, así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Y en la nueva traducción viviente, Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y el Señor añada bendición a su palabra. Amén.
Doctor Yatensi, ¿qué podemos hablar sobre lo que es el machismo y feminismo en la Iglesia de Dios de hoy en día? ¿Dios es machista? Bueno, primero, pastora, muchas gracias por este espacio, esta invitación, lo voy a disfrutar. Y también a su selecto equipo de grandes siervas de Dios como Emily, Lourdes, mi pequeña saltamonte, mi alumna en la maestría, y a la pastora Laura y a todos sus esposos. Muy agradecido por esta invitación. Ahora, el tema del machismo y feminismo, esos términos para mí es un problema ya. ¿Por qué? Yo siempre mantengo una definición de qué es una lengua. Una lengua es la expresión mental de una cultura. Es la mejor forma de definir una lengua. Siempre los lingüistas, algunos, definen una lengua como una estructura, un conjunto de símbolos. Claro que lo es, pero eso es secundario. Antes de concebir que una lengua sea un conjunto de símbolos, de signos lingüísticos que se oponen o se relacionan entre sí, es primero la expresión mental de una cultura. Porque la cultura, un grupo humano, por un deseo implacable de comunicación, de comunicar, tiene que inventar la lengua para expresar sus sentimientos, su desarrollo, su avance. Es por eso que los símbolos lingüísticos van haciendo en ese instinto de comunicación humano, y por eso yo siempre digo que la lengua es la expresión mental de una cultura. Ya con esto, todas las palabras que una cultura inventa en su lengua expresan un sentir, expresa una intencionalidad social, religiosa, cultural, científica, etc. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las palabras que usamos, porque las palabras pueden marcar una guerra, pueden marcar toda una carga semántica negativa o positiva, educativa o destructiva. Así de sencillo. Vamos ahora sí a la palabra machismo. Cuando uno escucha la palabra machismo, instintivamente ya hay una violencia. Machismo, debe haber un versus todo lo que sea mujer. Y cuando hablamos del feminismo, ya hay una carga violenta. Feminismo, defensa de la mujer. Instintivamente, cuando hablamos de la defensa de la mujer, ya tenemos un depredador, el hombre. ¿Sí me entiendes? Y cuando hablamos del machismo, ya tenemos un enemigo del machismo, el feminismo. Y vamos creando una guerra de género innecesaria. Correcto. Entonces, yo prefiero en la academia no usar estas terminologías, porque son destructivas y van creando una guerra involuntaria inconsciente. Feminismo, enemigos contra la mujer. Por eso hay que crear el feminismo para luchar contra el enemigo, el hombre. Y caso contrario, yo prefiero usar una expresión, un lenguaje que integre los dos. Yo defiendo los derechos humanos. Yo defiendo la unidad hombre y mujer. Yo voy por el humano, y el humano es hombre y mujer, igualitariamente. Entonces, hay que descartar ese léxico de machismo o feminismo y hablar de la unión del ser humano, y esa unidad del ser humano integramos las dos partes para evitar una guerra innecesaria de género. Una guerra que lamentablemente se está viendo hoy en día en la iglesia, mayormente cuando estudiamos 1 de Corintios 14, versículo 34, que me dice: las mujeres no deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen, deben ser sumisas tal como dice la ley. Es lamentable, doctor, que hoy en día se esté apedreando tanto al apóstol Pablo, cuando en muchas ocasiones no quiso decir eso y se le ha puesto palabras incorrectas a estos escritos. ¿Usted nos podría abundar un poquito más sobre esta escritura bíblica? Sí, pastora, hay un problema serio. Hay dos problemas. Primero, los tipos de traducciones. Hay que ver si en el griego dice eso. Correcto.
Hay que rastrear quién fue el que le cargó un machismo innecesario o una violencia psicológica laboral contra la mujer o ministerial. Hay que ver si Pablo lo dijo eso. Y segundo, el tipo de hermenéutica que usamos. ¿Cómo interpretamos esos textos polémicos? Entonces, son dos áreas, son dos aspectos que hay que lidiar. Primero, ¿la traducción es correcta o no? Esa es la primera pregunta científica, técnica y académica. Segundo, ¿qué tipo de hermenéutica o de exégesis usamos para una interpretación? Vamos al primer punto, las versiones. Y Lourdes ha sido mi alumna ya, creo que en lenguas bíblicas. Yo soy un crítico de las traducciones a muerte. A muerte. Con esto no quiero decir que estoy criticando la palabra de Dios. La palabra de Dios en su lenguaje original es perfecta, pero no así las traducciones, porque hay muchos traductores, hay muchas versiones que representan ideologías teológicas de una denominación o un concilio, y usted encuentra múltiples versiones que defienden a los concilios como quieren. Hay versiones católicas que defienden la teología católica romana y usan las traducciones, en las traducciones bíblicas usan términos como caridad, limosna, etcétera, la Virgen, etcétera. Hay traducciones pentecostales que crean una teología pentecostal en la propia traducción, o traducciones como los testigos de Jehová que niegan la parte humana la parte divina de Cristo. Entonces, las traducciones, cualquiera que sea, no me da una seguridad que me lleve al primer sentido y a la intencionalidad del autor, en este caso de Pablo. Eso nos toca ir a los manuscritos griegos de la carta más cercanos al original. Entonces, cuando uno va al griego, se toma con sorpresas. ¡Sorpresas! Y uno dice, pero ¿por qué la Reina Valera o la Dios habla? Cualquier versión dice esto, alejado del realismo del primer sentido del texto en un manuscrito cercano al original, en griego uncial, con letra mayúscula. Entonces uno se topa, pero ¿por qué la traducción da a entender un machismo que las mujeres no tienen la capacidad de hablar y tienen que callarse? Entonces uno va rastreando que existieron versiones que marcaron hitos en las traducciones continuas. Una de ellas, la famosa Vulgata Latina de San Jerónimo, que entre los siglos 4 y 5, repito, en los siglos 4 y 5 después de Cristo, ya a principios de la iglesia medieval, estaban dejando la iglesia antigua, existió un hombre, que yo no lo juzgo, él es hijo de su época, llamado Jerónimo, bueno, hombre, un monje, célibe, que él veía a la mujer como la amenaza a su castidad. Y en el contexto de este gran hombre Jerónimo, ellos ya vivían la vida monacal, ya había nacido la vida de convento, donde los primeros hombres se dedicaban a consagrarse a Dios, se aislaban de la sociedad, y ustedes saben que la vida monacal de los conventos nació en Egipto, con dos grandes monjes egipcios, Pacomio y Antonio, y después pasa a Occidente. Jerónimo, hijo de su época, quería agradar a Dios, se mete de monje, y uno de los votos más importantes de la vida monacal, de la vida, es el celibato. La consagración a Dios se medía por la castidad sexual, no tener relaciones sexuales con ninguna mujer y descartar el matrimonio. ¿Cuál era su esposa? La iglesia y Dios. Entonces ellos empezaron a ver a la mujer como una amenaza a la castidad, inconscientemente. Entonces, cuando Jerónimo traduce de las lenguas antiguas la Biblia, ya sea del hebreo antiguo, del griego, del Nuevo Testamento, y lo traduce al latín, porque ya el latín se convirtió en la lengua sacra y duró por muchos siglos el latín como la lengua sagrada. Y las misas eran todas en latín hasta el Concilio Vaticano II a mediados del siglo XX. Entonces Jerónimo ya tenía una concepción que la mujer era una amenaza contra la consagración del varón, del siervo. Y esto lo digo con mucho respeto. Tuvo acompañado los famosos sueños húmedos. Jerónimo tuvo sueños húmedos, que eso biológicamente, fisiológicamente tiene una explicación natural.
Claro que en aquel entonces no estaba Piaget, no estaba el psicoanálisis de Sigmund Freud, no había escuelas de psicología que explicaran los sueños húmedos, normal en un varón, etc. Entonces él pensó que estos sueños eróticos que él tenía por no tener una mujer, una esposa, pensaba que eran tentaciones que el demonio le mandaba en disfraz de mujer. Entonces, con toda esa mentalidad de su momento, condicionó la traducción, especialmente en el tema de la mujer. Entonces le hace decir a Pablo cosas que Pablo nunca dijo. Ahí hay un problema serio. Y después, esa versión tuvo poder. Se convirtió casi lo que es la Reina Valera para nosotros, hoy los evangélicos. El latín, la Vulgata latina, esa versión de la Biblia, casi que era la Biblia inspirada por Dios. Cuando existieron las reformas, hubieron traducciones a las lenguas vernáculas, a las lenguas como el inglés, alemán, español. Los primeros traductores protestantes no sabían griego ni hebreo. ¿Sabe qué hicieron? Traducen de latín al español, en el caso de Casiodoro de Reina, con la Biblia del Oso, en el año de 1569, Martín Lutero con el caso del alemán y otros al inglés. Entonces se usó la Vulgata latina como el texto base para las traducciones a las lenguas modernas, y eso quiere decir que el machismo se filtró ahí. Hasta el día de hoy tenemos las Biblias intoxicadas con un pensamiento más de Jerónimo que del propio Pablo. Y ahora se suma el tema de las interpretaciones. Un segundo punto es las falsas hermenéuticas. Usar una hermenéutica literalista, no académica, ver qué es palabra de Dios hasta la tapa de la Biblia es otro problema. Literalizar el texto, literalizar mal las traducciones, eso sí que es el peor veneno. Entonces, una pregunta, sí, una pregunta, profesor. ¿Eso significa que en este tiempo podemos decir que la iglesia actual, la iglesia, por ejemplo, evangélica actual, ¿por qué no ha querido salir si ya hay el conocimiento científico, el conocimiento arqueológico, el conocimiento exegético? ¿Por qué no han querido salir de ese movimiento machista? Mire, pastora Laura, aquí hay un problema serio. En español, las versiones de la Biblia al español están desactualizadas. Hay una que se está actualizando, que es una versión que todavía no es lo mejor que hoy espero, pero por lo menos es mejor que las otras, es el lenguaje actual. Ya en alemán, los alemanes en Biblia están adelantados más que los americanos o los ingleses. Ellos ya tienen Biblias muy actualizadas donde el machismo no existe en la traducción, en alemán. En inglés poco, pero más en alemán. Entonces ya hay cambio. En español estamos tanto los católicos como los evangélicos contentos con el statu quo de que el hombre sea la cabeza y que la mujer no. Entonces como que hemos cristianizado, ese es un enemigo, hemos cristianizado el statu quo. Ese sí es un pecado letal. Lulia, tú tenías otra pregunta. Sí, es que le quería preguntar, y va en la línea que menciona Laura. Va a sonar un poquito fuerte tal vez, y es que no sé, que yo sé que hay traducciones, pero el mantenerse con este lenguaje machista dentro de la iglesia margina a la mujer. Me pregunto yo, la cantidad de pastores iglesias que todavía siguen con este patrón, es que no se han adentrado en una educación para salir del machismo. Sí, Lourdes, sí. Mire, sumo otro elemento crítico. Nos falta seriedad académica para tratar los textos bíblicos. Sí. Vamos a lidiar ese tema ahorita. Nosotros hemos cometido un error. Hemos vuelto doctrina todo lo que la Biblia dice. Doctrina universal. Error. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay pensamientos culturales que se aplicaron a su momento. Y no pueden ser estructuras doctrinales universales. No. Entonces, tenemos que ver que en el texto, para hacer un estudio serio de la Biblia,
tenemos que contemplar dos tipos de estructuras o de principios. Primero, en la Biblia hay principios culturales que se aplicaron a ciertas iglesias o a ciertos momentos que no se aplican ahora. Entonces, eso lo llamo yo principios hermenéuticos circunstanciales. Repito, eso lo llamo yo principios hermenéuticos circunstanciales que se aplicaron para corregir cierta situación del momento que ya no aplica ahora. El error es que hemos vuelto principios universales lo que son principios circunstanciales culturales del momento. Ese es un primer principio. Segundo, sí en la Biblia hay principios universales que se aplican en toda la historia humana, en el momento que se escribe la Biblia hasta el día de hoy. Entonces, confundimos los principios doctrinales universales, que sí los hay en la Biblia porque es palabra de Dios, lo confundimos con principios circunstanciales culturales que ya no están vigentes ahora. Esos son los dos principios. Un ejemplo, vamos a un ejemplo. Como dice en mi tierra, tomemos el toro por los cuernos. Un principio cultural, circunstancial, que ya no se aplica de ahora sobre la mujer. El texto que acaban de leer de Corinto. Que las mujeres estén en silencio. E inclusive, aumento, que las mujeres que no tengan el pelo largo, que ya se lo cortó, que usen el velo. Y si tiene el pelo largo, no es el velo, que se lo deje. Que no, si una mujer está rapada, que use velo y que hagan silencio. Uy, ese texto se ha usado hasta el día de hoy para que la mujer no enseñe ni predique. E inclusive hay comunidades, hasta el mismo catolicismo romano hace décadas atrás, la mujer tenía que ir a la Santa Misa con velo. Con velo. Y yo creo que nos acordamos un poco de esto con las abuelitas católicas. E inclusive hay iglesias evangélicas y protestantes que la mujer para ir a la iglesia debe usar velo. Correcto. Como los hermanos libres, algo así. En base al texto. Ahora, vamos al estudio. Ese principio ya no aplica para el siglo XXI y para el mundo de Occidente. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando escribió esa carta, estaba corrigiendo ciertos temas culturales que le compete a Corinto. Ni siquiera repitió eso a Tesalónica, ni lo repitió a Filipo, ni siquiera se lo dijo a Timoteo ni a Tito, solamente a Corinto. ¿Por qué? Vamos al trasfondo histórico-cultural. En Corinto había un santuario pagano a la diosa de la fecundidad, que era Afrodita. Afrodita, una diosa griega, se encargaba de ese amor y la fecundidad. Las culturas antiguas adoraban la fertilidad. ¿Y saben por qué? Porque de eso vivían. No había tecnología, no había industria. Ellos vivían de la ganadería y de la agricultura. O sea que la fertilidad de la tierra y la fertilidad del ganado era vital para el sustento comercial y para mantener la economía de los pueblos antiguos. Entonces era tan importante la fertilidad que inventaron un dios, el dios de la fertilidad, y adoraban a ese dios para que mantuviera la fertilidad en las cosechas, en las crías, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a Afrodita. Afrodita era la patrona, la diosa importante de Corinto. Y escuchen bien esto. Ahí se generó una prostitución sagrada. Interesante la terminología. Una prostitución sagrada. Porque las que tenían el control en el santuario de Afrodita en Corinto no eran los hombres, eran las mujeres. Y había 1000 sacerdotisas en varias escalas. Y había una suma sacerdote que era la jefa principal. Y escuchen cómo eran los cultos a Afrodita. Los cultos a Afrodita eran que se acostaban con las prostitutas sagradas, que eran sacerdotisas. Y eso iba de acuerdo a la categoría. Había un grupo de las baratas, disculpe la terminología, así era acá entonces, que las baratas solamente las usaban los pobres, los maridos. Y algunos agricultores, como no tenían chavo, no tenían dinero para pagar algo más, una jerarquía más alta, se acostaban con las prostitutas sacerdotisas de bajo precio. Y así, segunda escala para la clase media, pero el último grupo estaba la suma sacerdota, y las que se acostaban con ella tenían mucho dinero, eran los ricos, eran las más bonitas. Ahora, los cultos a Afrodita
varios hombres tenían relaciones sexuales con las mujeres sacerdotisas, no como algo de, o sea, ellos no lo veían como una forma de pecar, sino como una forma de darle culto a la diosa de la fertilidad. Era como su religión. Exactamente, pastora, exactamente. Entonces, aquí viene la clave. Las que hablaban eran las mujeres. Los hombres no hablaban en los cultos paganos de Afrodita, número uno. Y número dos, las prostitutas sagradas tenían un distintivo. Se rapaban la cabeza o usaban pelo corto. Entonces, cuando Pablo funda la iglesia de Corinto, la iglesia, los primeros miembros de la iglesia de Corinto venían de ese trasfondo pagano. Entonces las mujeres, como tenían la costumbre de hablar en los cultos paganos Afrodita, empezaron a hablar en la iglesia. Eran las que más hablaban, por eso se dan cuenta que a Pablo le tocó corregir eso. Y segundo, muchas cristianas eran confundidas con las prostitutas sagradas, porque tenían el pelo corto. Y respetaban, las confundían. Entonces Pablo, viendo dos cosas, que las mujeres eran las que hablaban más que los hombres, y los hombres estaban callados, él quería que hablaran todo el mundo, tanto hombres y mujeres. Y veía que las mujeres eran irrespetadas por el pelo corto, entonces Pablo puso orden. Primero, quiso decir así, si vamos al griego es más claro, mujeres, dejen de hablar a los hombres también. Claro que se ha traducido que la mujer se calle, pero hay que ver cómo está el griego. Hombres también hablan, o sea, mujeres hablen menos o no hablen para que los hombres hablen, en ese contexto. Y segundo, mujeres, si tienen el pelo, que no tienen cabello largo, pónganse velo, para que no las confundan, o se dejen crecer el pelo. Entonces, eso fue una forma de corregir un problema cultural. Eso ya es un ejemplo de una hermenéutica circunstancial que no se puede aplicar ahora. No sé si es claro. Correcto. Eso significa, doctor, que si Pablo estaba corrigiendo esta situación que estaba ocurriendo en Corintio, me imagino que también estaba corrigiendo la comunidad cuando él le dice a Timoteo, las mujeres también deben de aprender en silencio y en sumisión, y tampoco le permito que le enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos. Asume entonces que él también está corrigiendo una situación y le está aconsejando a Timoteo para que siga estas instrucciones, ¿o me equivoco? No, está bien, pastora, pero aquí hay un problema. Usted me está obligando a decir sagradas herejías. Hay una pésima, mala traducción. Yo he trabajado mucho de texto que me acaba de mencionar, pastora, lo de Timoteo, y resulta que la traducción no es así. La traducción es al revés, que dice, no le permito a los hombres groseros enseñar como criadez a las mujeres, sino que ellos callen. Es al revés. Es al revés. Wow. Interesante. Lo que pasa es que el latín lo cambió. Lo que pasa es que Pablo está corrigiendo ahora un caso contrario, que los hombres cristianos tenían una arrogancia espiritual y veían a las mujeres como tontas y les enseñaba con un autoritarismo grosero y las maltrataba psicológicamente. Entonces Pablo quiere proteger a la mujer. Entonces le está diciendo, hombres, no les permito enseñar a las mujeres con braveza, mejor manténganse en silencio. Es al revés. Ahora, esto que estoy diciendo tengo cómo demostrarlo gramáticamente en griego. Cuánto me gustaría tener el espacio, pero lo puedo hacer. Entonces, y lo digo con toda seguridad. Claro que sí. Hay muchas traducciones que ya están corrigiendo en la primera de Timoteo, más en alemán, en español todavía no. Entonces, y vuelvo a corroborar con esto, eso hizo que Jerónimo haya traducido al revés y se quedó así. Entonces hay que revisar de nuevo cómo se han traducido las escrituras. Eso, porque hay muchas traducciones que representan intereses hasta de género. Entonces, eso es algo que me preocupa hasta el día de hoy. Pero también, como dije antes, hay principios que nunca cambian, universales, que se aplican hasta el día de hoy. Este texto que leyeron sobre Gálatas 3:28 es un principio universal. Cuando dice que en Cristo todos somos uno, ese sí es universal. Entonces, depende cómo estudiamos las escrituras. Correcto, totalmente, wow.
De verdad, profesor, que doctor Yatensi, que usted nos abre un poquito más, ¿verdad?, en la forma en que nos está llevando sobre esta escritura y ver cómo se dijo en el original, y cómo se utiliza una mala traducción de Primera de Corintios, que es para atacar a la mujer, para silenciar a la mujer, cuando realmente no fue así. Y es interesante ver cómo desde un inicio la mujer forma un punto esencial, clave en el ministerio. Y entonces ahí viene la pregunta: ¿nosotros podemos ser pastoras y apóstoles? Claro. Porque Gálatas 3:28 es una declaración universal. Ahí no es, ese texto no es un principio circunstancial cultural, es un principio universal, es una declaración universal de los derechos humanos como consecuencia de la redención de Cristo. Si uno revisa el griego, en Gálatas 3:28, eso es un espectáculo. Es un espectáculo. Que dice, el texto griego dice, pues, en Cristo no hay ni judíos ni gentiles. Vamos al contexto. Pablo está haciendo una declaración universal de qué significa la redención de Cristo. Ay. Y una de las cosas que Pablo está atacando es la desigualdad social, racial y de género, producto del pecado. Ahora, si uno investiga el texto con mayor profundidad, Pablo está haciendo una crítica a una famosa obra escrita por un gran filósofo griego machista llamado Platón. Platón, hacia el siglo IV, escribió la famosa obra que se llama La República. Es lo que se llama, bueno, la traducción a la República no me gusta. En griego se llama la Politeia, que para mí significa la política. Se debió traducir como la política. Platón escribió ese famoso libro gigantesco, un bestseller de la política, donde Platón habla la organización de la ciudad griega, la organización del Estado. Y él dice que para que exista un orden debe haber grupos, uno más arriba, otro más abajo. Y él menciona justo lo que Platón menciona, lo toca también Pablo. Parece que Pablo está contrarrestando esa influencia de la obra de Platón sobre la desigualdad, porque Platón fundamenta la desigualdad. Para él la desigualdad es el fundamento del orden. Repito, para Platón la desigualdad es el fundamento del orden, cosa que Pablo se lo tira al piso. Pablo quiere decir que en Cristo eso no vale, eso es pecado. Y mire cómo Platón habla de los tres grupos. Platón dice, para Platón había dos grupos: los griegos, que ellos se jactaban de ser griegos, helenos, griegos, padres de la cultura occidental, y los judíos representaban los ignorantes religiosos. Ya había una desunión ahí. Segundo grupo, esclavos y libres. Para Platón, los esclavos ocupan un papel muy importante para fundamentar al sistema. Y los libres, que eran los capitalistas, ocupaban un lugar muy importante en el sistema, la aristocracia griega. Y hay otro tercer grupo mucho más letal: hombres y mujeres. Entonces, Pablo y muchos exégetas, académicos, estudiosos, dicen que Pablo está desbaratando esos tres grupos que Platón sí lo escribió en la Politeia. Entonces Pablo le manda una directa a la filosofía política del Estado de los griegos que se jactaban. Y Pablo dice, un momentito, en Cristo ya no hay desigualdades. Ya no hay ni los grandes griegos inteligentes ni los brutos judíos. Todos son iguales. Y tampoco hay esclavos. Ni tampoco hay libres. Es lo mismo. Y ahora ya no hay diferencia entre hombre y mujer. Son iguales. ¿Y qué es lo que fundamenta la igualdad de sus derechos? La sangre de Cristo.
Mire, escribí un artículo de 30 páginas hace años, no sé si Lourdes lo ha leído, que se llamó así, o que se llama Cristo y el cristianismo son dos grandes enemigos. Lo escribí a raíz de que mi iglesia, mi denominación, sacó un decreto hace años por votación de los obispos en Estados Unidos que las mujeres no pueden ser obispos. No pueden. Y usaron varios textos y yo me calenté y escribí ese artículo hablando sobre esos temas. Entonces, se los puedo mandar después a Laura o Lourdes para que lo sociabilicen el texto, ¿sí? El artículo. Mire, hemos cometido errores de pecado tremendos por nuestra ignorancia cristiana. Cristo dio su sangre para dignificar todo lo que sea elemento humano. Hasta la misma naturaleza es parte de la redención. Imagínense, la misma naturaleza. Esas personas que todavía descalifican a la mujer es que no entendieron lo que significa la redención de Cristo. No entendieron. Porque primero confunden los principios hermenéuticos, confunden los principios universales con los principios circunstanciales que ya he mencionado. Laura, tú querías decir algo, ¿verdad? Sí, hay esperanza, doctor, en este tiempo, reeducar la iglesia. Hay alguna, podemos sentirnos optimistas de que pueden existir cambios dentro de esas creencias fundamentadas en todas estas malas traducciones. Sí, ustedes son parte de la esperanza. La iglesia de ustedes es parte de la esperanza. Y van a haber más iglesias como la de ustedes. Estar con un grupo de pastores y de pastoras mujeres de esta hermosa iglesia es porque hay esperanza. Y el hecho de que ustedes me están entrevistando sobre esos temas tan delicados es porque hay esperanza. A mí me encantan las iglesias que se preparan como la de ustedes, académicas. Yo siempre le aconsejo a la iglesia o a la gente que me preguntan que si le puedo aconsejar a qué iglesia deben ir, digo, busque una iglesia académica. Es lo mejor que pueden buscar. La palabra y la enseñanza es lo que nos va a rescatar en el día a día. Podemos predicarle, podemos orar, pero en el día malo el pastor no está 24/7. Quien está 24/7 es el Señor, pero está la Biblia, la enseñanza. Por eso nosotros fomentamos la escuela bíblica. La escuela bíblica, cuando viene esa preocupación que la fe va bajando, ese estudio bíblico es el que te va a enseñar a ti y te va a dar la fuerza y no estar desesperado buscando, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No, la escuela bíblica es lo que nos va a enseñar. Por eso es que nosotros le decimos a la iglesia, usted tiene que ir a la raíz de lo que se quiere decir en ese momento. Porque de acuerdo a toda la explicación que usted nos dio, cuando nosotros vemos a un Pablo que primero dice, según la Biblia, y sin haber contado lo que usted nos acaba de explicar, no le permito a la mujer hablar y ni que aprenda, pero vemos más, sin embargo, un Pablo diciéndole a la iglesia, el esposo tiene que amar a la iglesia, tiene que amar a su esposa como Cristo amó y murió a la iglesia. Y es contradictorio que vemos entonces, criticamos por un lado a Pablo, pero entonces vemos cómo Pablo defiende y le dice al esposo, tú tienes que cuidar a tu esposa, le da más responsabilidad al esposo que a la esposa. Muy de acuerdo, pastora. Usted citó otro texto. Usted citó un texto hermoso, pastora, que es precisamente Efesios. Y perdóneme, es otra mala traducción. Y usted lo interpretó muy bien, pastora, muy bien lo interpretó como se debe interpretar. Y si vamos a Efesios capítulo 5, empecemos con el versículo 21. Ay, yo he escuchado pastores machistas predicar, dicen, disculpe, con todo respeto, alguien tiene la Reina del 60, me pueden leer versículo 21.
tenga la bondad. Efesios 21. Si ustedes, chicas, lo encuentran primero que yo, adelante. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ya está mal. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Al decir unos a otros, quiere decir que hay un grupo inferior que se somete a un grupo superior. Ya el lenguaje me lo da a entender así. Pero en el griego hay dos dativos, que no vamos ahorita a aburrirlos con cuestiones gramaticales del griego. Si hacemos una traducción corta sería, sométanse mutuamente. Al decir mutuamente, ya no es unos a otros, sino mutuamente. Ahora viene un escándalo, que para mí es un escándalo, en ciertas versiones. Tenga la bondad, pastora Laura, el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La palabra sujetas no está en el griego en el versículo 20. No está. Es que no está. Es un añadido de latín. No está en el griego. Aquí en el griego no está. Entonces, ¿cuál sería la traducción correcta? Sería: las mujeres y los maridos únanse. Forman como una comunidad. ¡Qué diferencia! Una diferencia del cielo a la tierra. Miren, quiero ser matemático en la traducción. En el griego aquí no está en el versículo. No está. O sea, ¿qué puedo hacer? Eso apareció en el texto latino, de la Vulgata Latina. Ese es un problema serio. Ahora, y si seguimos todavía, la palabra cabeza. La palabra cabeza, como el sentido que Pablo le dio, no es el mismo sentido que le damos nosotros. Para nosotros cabeza es mando, orden. Vamos al griego. En el griego hay dos palabras que significan cabeza. Pero vamos más antes del griego, porque varios autores del Nuevo Testamento, más que saber griego, sabían hebreo. Entonces, ellos sabían hebreo, pensaban en hebreo, pero estaban mordiendo el griego. Al hablar en griego, al escribir en griego, pensaban más en hebreo. Lo mismo pasa con los latinos que van a Estados Unidos. Correcto. Se van con su estructura mental semántica con el castellano y empiezan a morder el inglés. Y cuando piensan, nunca piensan en inglés, usan el inglés pensando en español. Lo mismo sucedió en varios escritores del Nuevo Testamento que sabían hebreo, pero usaban el griego. Vayamos al hebreo. En hebreo hay varios términos que significan cabeza. Varios términos. El uno es rush. La palabra rush es cabeza y tiene dos significados rush como cabeza. Primero, la cabeza biológica. Y segundo, el que va adelante de un batallón en la guerra y van a morir primero para salvar a los que están atrás. Eso es lo que llaman los escudos humanos. En las antiguas legiones, en las épocas antiguas, los soldados que iban de primero morían primero, porque a ellos les llegaban las flechas. Los generales no iban adelante, iban atrás. En la retaguardia estaban los altos oficiales. Los que iban adelante eran los soldados rasos, los soldaditos. Iban los soldaditos y morían primero. Entonces nació la palabra que decía roch, que era un roch, uno que va adelante para salvar la vida de los de atrás. El que primero moría para salvarlo de atrás. O sea, él era el siervo que ofrendaba su vida para ser escudo humano a los de atrás. Eso significaba rush, eso era cabeza. Qué interesante. Wow. Muy distinto. Sí. Entonces, cuando se traduce al griego, ruch significa dos cosas. Ruch, cabeza, sentido biológico, lo que ponemos por cabeza, o el que va adelante como escudo humano para salvarlo de atrás. Entonces, en hebreo, esa palabra roch tenía dos significados. Ahora, ¿cómo se tradujo al griego? En el griego usaron dos palabras para traducir roch del hebreo. Primero, para referirse a mandato, a orden,
un jefe como cabeza, no usaron kefalés, usaron argeis. Para cuando en el griego alguien es cabeza como jefe, cadena de mando se usó argeis, de ahí viene la palabra sumo sacerdote, cabeza. ¿Quién es un sumo sacerdote? Alguien que está en el mando. Ahora, inventaron kefalé. La palabra kefalé griego tiene dos significados. Primero, cabeza en sentido biológico. Pero si no hace referencia cabeza en sentido biológico, es para darle sentido de escudo humano. Entonces, cuando Pablo está diciendo que el hombre sea cabeza de la mujer, como Cristo fue cabeza de la iglesia, está diciendo, Cristo no está diciendo que el hombre sea el jefe de la mujer, porque si quisiera decir que el hombre es jefe, hubiera usado argeis, téngalo por seguro. Pero no usó argeis, usó kefalé. Entonces, al usar kefalé, hay dos posibles interpretaciones. La primera, cabeza humana, eso no se refiere a él. Se refiere a que el hombre sea escudo humano de la mujer, como Cristo fue escudo humano de la iglesia. ¿Y cómo fue Cristo escudo humano? Muriendo por ella, lavando los pies a los apóstoles. O sea, que la palabra cabeza tiene un sentido de autoridad. En otras palabras, Pablo quiere decir, si el hombre, ¿dónde fundamenta el hombre su autoridad? En el servicio a la mujer. Eso es todo. Impresionante. Wow. Es interesante porque mientras usted está explicando todo esto, mi mente se fue por un momento y me pongo a pensar todas las iglesias que han lastimado a la mujer, que la han castrado por este tipo de mala interpretación, y me causa mucha pena, me causa mucho dolor el que aún estudiando, aún teniendo nuevas Biblias con buenas interpretaciones, buenos comentaristas bíblicos, buenos, hablando buenos, porque hay algunos que son extraños. No están dispuestos como que a dar ese paso de que me equivoqué, traté mal a la mujer y solamente la tengo, como yo en muchas ocasiones digo, tengo a la mujer solamente para que me le dé escuelita bíblica a los niños, pero no la pongo a estar predicando porque no puede, porque aquí solamente los hombres somos los que predicamos. Pues verdaderamente es triste, y a mí me encantaría ver iglesias que salen de todo esto, que rompen este sistema de estar golpeando a la mujer, martirizándola, haciéndola sentir mal, porque muchas veces cogen la escritura literal, como por ejemplo de que si yo no tengo hijos, yo no voy para el cielo, yo no me salvo. Y perdónenme, yo me río, pero hay mujeres que creen eso y se ponen a llorar, se ponen a pensar, Dios mío, entonces si yo no tengo hijos, yo no iré al cielo. Y eso es bien triste porque realmente tampoco se quiere decir las cosas así. Doctor, ¿qué más usted me puede decir? Lourdes le hizo una pregunta. Las mujeres podemos ser pastoras. Doctor, ¿qué podemos hacer entonces con Junia? Porque me lo han querido poner como un hombre. Creo que me le quieren poner, no sé si es una S o un R, ponerle un nombre masculino, cuando Pablo se está refiriendo a una mujer, él no es un nombre de mujer. ¿Qué hacemos entonces con Junia? Bueno, es una mujer porque si vamos a la gramática griega, Junia termina en alfa pura, y alfa pura es un sustantivo femenino de la primera declinación, primera sección alfa pura. Así de sencillo. Así como decir que en español los nombres femeninos terminan en A, Marta, María.
Y hay tendencias que hay sustantivos masculinos que terminan en O, Marco, Toro, etc. Lo mismo, las terminaciones marcaban también una diferencia de género en el griego. Entonces, todos los sustantivos que terminan en alfa, en A, excepto los que terminan en alfa, precedidos por una M, que serían neutros. Pero si son los sustantivos que terminan en A, alfa, precedido por cualquier consonante que no sea M, es femenino. Totalmente de acuerdo. Eso no hay como, es una ley en gramática para la clasificación de los géneros en el griego. Entonces, y han inventado una S que no existe. Porque si le ponemos S ya sería masculino. Pero para mí siempre es el nombre de una mujer. Siempre. Interesante. Doctor, tengo una pregunta. Sabemos que tenemos aquí a la pastora Emily. Ella está indispuesta de salud y casi no puede hablar, pero me envió una pregunta y vamos a desviarnos por un momento, un poquito. Me gustaría que hablara sobre esta nueva corriente. Ya sé que usted explicó acerca de la expresión y la carga social de lo que es el machismo y el feminismo, pero ¿cómo podemos trabajar con estas mujeres que han sido marcadas tan fuertemente que ahora han tomado un extremo hacia lo que, ¿verdad?, culturalmente le llamamos feminismo, que no aceptan absolutamente nada de parte de un hombre? Uy, eso es peligroso. Eso es peligroso. Yo creo que ahí estamos haciendo una guerra de género, que no es correcto, tampoco lo más sano. Hay que hablar de la unidad de la persona. Hombre y mujer, los mismos derechos. Por ahí va la cosa, querer una unidad. Ahora, el feminismo radical nació en Inglaterra, en Francia. Y hay un contexto legítimo, yo no quiero estar en contra del contexto. Una de las primeras innovadoras del feminismo fue la novia eterna del famoso escritor existencialista nefasto, Jean-Paul Sartre, el que escribió Las náuseas, El ser y la nada, y ella se llama Simone de Beauvoir, muchos la pronuncian como Simone de Beauvoir, que escribió un libro que fue la base del feminismo, llamado El segundo sexo, a mediados del siglo XX, que eso fue un escándalo para el Vaticano, y la Iglesia Católica lo mandó a que ese libro no circulara. Cuando algo prohíben, más se vende, y eso fue el éxito de esa obra de Simone de Beauvoir. Ahora, ella habló del feminismo en base a una realidad política. En ese contexto, las mujeres francesas no podían votar. No participaban en el derecho más elemental de una democracia, votar y elegir un gobernante. Las mujeres no votaban, solo los hombres. Segundo, las mujeres tenían un grupo de oficios que la identificaban como mujer. O sea, ciertos oficios identificaban que era mujer, como planchar, hacer la comida, cuidar la casa, criar al bebé, barrer, trapear. Eso era para una mujer. Entonces eso se arraigó tan fuertemente en la cultura francesa que aparece esta famosa escritora y ella empieza a luchar contra eso. Claro que se le fue la mano, porque ella también es la creadora de la ideología de género, porque ella dice que el género es una construcción cultural y social. Claro que ella está peleando contra eso, claro que ahí sí se equivocó, porque para mí el género está más ligado con la palabra sexual, porque ahí viene la palabra genética. Género en el griego es genao. Y cuando los griegos inventaron genao, estaban pensando en la producción, en la reproducción. Entonces de ahí viene la palabra genética. Y Simone de Beauvoir, para favorecer a la mujer, tomó el concepto de género y lo torció. Bueno, ahí sí fue mucho más allá, Simone. Pero la intención de ella fue luchar por los derechos de la mujer, que tenía razón, me uno, pero donde se equivoca fue en la metodología, en la implementación, porque inconscientemente creó un feminismo radical, inclusive de protesta contra el varón. Inclusive ella es la madre ideológica del aborto. Ella dijo, una mujer es dueña de su cuerpo, y como es dueña de su cuerpo, nadie le debe dar orden sobre su cuerpo. Ella puede abortar cuando quiera, porque es su cuerpo.
no del esposo. Entonces ella fundamentó el aborto desde ese punto de vista. O sea que el feminismo fue tomando un rostro peligroso, porque fue generando como consecuencia, como efecto dominó, el aborto y el mal concepto de que es un género. Porque para mí el género no es una construcción de la cultura, sino de la naturaleza, que ese es el enfoque en la lengua original griega. Ahora, el feminismo nació en un escenario, vuelvo a repetir, no hay que ser tan agudos con la crítica, hay que ver por qué nació el feminismo. El feminismo nació con un afán de la igualdad de derechos. Ahí estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Ahora, ¿cuál fue la solución? Para mí la solución era crear los mismos derechos para el hombre y la mujer, el hombre y la mujer. Lo mismo. Así como la mujer lava o plancha, que también el hombre lo haga. Entonces yo creo que ella debió solucionar algo en forma más sencilla. El hombre y la mujer tienen los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Y hablar de la unidad de la persona, no dividida. Entonces ya al crear un lenguaje diferencial con el término feminismo o feminista, ya creó una guerra contra el machismo y se generó el fundamento filosófico sobre el aborto, que ya lo expliqué. Profesor, doctor, me llama la atención el mero hecho de que dentro de la iglesia, como se da y lo que estamos hablando sobre el feminismo y el machismo, imponen doctrinas, ¿verdad? Pero la vestimenta de la mujer debe ser falda. Debe ser utilizada como un tipo de eslogan para definir lo que es la mujer cristiana versus la que es cristiana pero no se arraiga al uso de la misma. Mire, Lourdes, ese es otro, como dirían mis amigos los venezolanos, ese es un chichón. Es un problema fuerte. Voy a contar un testimonio porque con experiencia nos entendemos. Yo presencié en Quito, Ecuador, una pelea de mujeres. No voy a decir el concilio para no poner una malicia contra el concilio, pero un concilio muy famoso pentecostal. Ese concilio celebró un congreso mundial de directores de escuelas dominicales en Quito, Ecuador, donde vivo, en un seminario de ese concilio grandísimo. Solamente vinieron a Ecuador los directores de escuelas dominicales de todos los países donde está ese concilio. Y habían dos mujeres. La directora de escuela dominical de ese concilio americana era una mujer, y la directora de la escuela dominical de ese concilio en la India era otra mujer. Y casi se jalan los cabellos por una hermenéutica sobre el vestido. ¿Y cuál fue el texto polémico? Fue Deuteronomio, que ustedes lo saben, que es el texto que dice: abominación de Jehová es que el hombre use ropa de mujer y que la mujer use ropa de hombre. Vamos a la hermenéutica. Cuando aplicamos la interpretación literal, hay un fenómeno hermenéutico que se llama la precomprensión. La precomprensión es un fenómeno que se da en la hermenéutica. ¿Qué significa? Que yo leo el texto y lo adapto a mi estructura mental de intérprete, a mi cultura, a mi sexualidad, a mi género, a mi política, a mi edad, a todo. Entonces, cuando ese texto lo lee un occidental, ya sea un americano o uno de nosotros, abominación de Jehová es que el hombre no use ropa de mujer. ¿Qué piensa el intérprete occidental del siglo XXI? Que la ropa de mujer es lo que la cultura nuestra dice que es de mujer. Entonces, ¿qué nos imaginamos como ropa de mujer? Las faldas, los vestidos con media de nylon. Y la ropa de hombre es un jean, un pantalón y una camisa, una camiseta. Eso quedó registrado en nuestra mente cuando leemos el mensaje del Deuteronomio.
automáticamente pensamos ropa de hombre con lo que nos enseñó los colegios, nuestras mamás, que es la ropa de hombre y de mujer, según la cultura occidental. Pero en la India, donde vi esta mujer al revés, hay una subcultura muy interesante que está en el sur de la India, que significa la cultura ganés. Y la cultura ganés al revés, por una influencia escocesa. Las mujeres no pueden usar vestido. Solamente las prostitutas usan. Las mujeres serias no. Porque las mujeres de esa cultura no pueden enseñar ni el más mínimo, no pueden descubrir sus piernas. Las piernas las tapan y hacen unas zamarras, unos pantalones de mujer anchísimos, que ni siquiera se ven las caderas, para nada. Los únicos que pueden enseñar las piernas son los hombres con unas faldas escocesas, unas túnicas. Entonces, una mujer que use falda es una prostituta. Entonces, cuando la hindú se convirtió a Cristo y leyó ese mismo texto, ¿qué pensó ella como ropa de hombre? ¿Qué pensó? Automáticamente. Lo que la cultura le enseñó, que la ropa de hombre son túnicas, puede enseñar las piernas, o faldas escocesas, y que la ropa de mujer son los pantalones anchos. Así pensó la hindú. Y así lo predicaba. Y aquí viene el escenario. Yo estaba invitado. Aparece primero la hindú, iba a dar la primera ponencia. Se está subiendo la hindú con vestido, según ella, de mujer, pantalones anchos, cuando la americana dice: no, usted no puede subirse porque está vestida con ropa de hombre. Dijo: abominación de Jehová es que las mujeres usen ropa de hombre como usted. Váyase, se viste como yo, dijo ella, póngase un vestido, una falda y media de edad. Y le dijo la hindú, que tampoco no era ninguna mansa paloma que ha venido a América, le dijo: usted tampoco puede subirse aquí al púlpito porque está vestido como prostituta barata. Wow. Se enojó la americana, le manda la mano al cabello, ella también, y un pastor la separó. ¿Qué significa esto? Casi hay una pelea de mujeres por un problema de interpretación. Entonces, si vamos a la realidad, ni tanto la americana como la hindú tenían la razón, porque la ropa que habla el texto es otra ropa que ya no lo usan ni los mismos judíos. Esa ropa que está hablando el texto de Deuteronomio representaban estructuras culturales que ahora no se usan. Ahora los judíos usan otro tipo de ropa. Entonces, el pastor, el predicador que usa el texto para el machismo, no se da cuenta que esa no es la ropa que está usando, que está diciendo, que dice el texto. Esa no es la ropa que dice el texto, la que estamos usando nosotros, este tipo de ropa. Ahora, ¿cuál sería la mejor forma de interpretar el texto? Que usan ropa decorosa. Que el hombre usa una ropa bonita, decorosa, como la mujer. Puede ser un buen lindo pantalón. Pero la ignorancia sobre el texto ha producido un maltrato más a la mujer. Inclusive existe en la iglesia hasta el día de hoy que un pastor no permite que una mujer entre con pantalones o con algo de maquillaje. Las tratan mal. Eso ha pasado. Pregunta, ¿y a los hombres que no les permiten subirse a los lugares si no tiene gabán y corbata? ¿Y si no está afeitado? O tiene barba. Esa era mi pregunta. Está en contra de la naturaleza del hombre, porque el hombre le sale pelo en el rostro y lo obligan a afeitarse, porque si no, pues del diablo, porque así lo dicen. Bueno, pero a veces estas interpretaciones hay mucha ignorancia, hay desconocimiento de la cultura judía. Había una cultura judía que era el voto nazireato, el nazir. El nazir se consagraba a Dios con castidad y no pasaban navaja en su pelo como Sansón y en su barba. Inclusive existieron muchos varones que se consagraron a Dios dejándose crecer el pelo y la barba. Eso se llama el voto nazireato, ¿sí? Como Juan el Bautista. Uh-huh. Entonces, para un judío, un hombre que tuviera barba y pelo largo no lo había mal.
es sospechoso de ser un nazireato, significa que es un consagrado a Jehová, y también los nazireatos no podían casarse, estaban apartados para Jehová. Entonces, eso también existía. Ahora, eso ya es hermenéuticas, disculpe la expresión tan dura que voy a decir, son hermenéuticas ridículas. Eso ya rayamos con la ridiculez, por favor. Eso es falta de seriedad académica. Inclusive, doctor, también está el detalle de que si la mujer utiliza prendas, pantallas, solamente reloj, sortija, pero cuando venimos a ver cómo es que se vestía la mujer judía, ellas utilizaban aretes, inclusive hasta en la nariz se ponían pues prendas, joyas, joyería en la nariz, en sus orejas. Y a mí lo que me llama la atención es que cogemos ciertas cosas de la iglesia, pero entonces otras las rechazamos. Y si venimos a ver qué fue lo que le regaló el siervo de Abraham a Rebeca cuando la fue a escoger, le regaló prendas, le regaló joyas. Entonces, el problema es que solamente la mujer, inclusive el hombre, solamente se le permite utilizar un reloj, una sortija de matrimonio y más nada. Y eso es lo que a mí me llama la atención, que cogemos ciertos textos bíblicos, lo trabajamos, lo hacemos parte de nosotros, pero hay otros que los rechazamos. Yo quiero pensar que es falta de estudio, falta que no escudriña las escrituras. Totalmente de acuerdo, pastora. Mire, yo tengo un refrán que también, bueno, no lo inventé, eso lo tomé del contexto académico. A veces sacamos un texto fuera de contexto para un pretexto. Tantos pretextos. A veces unimos los pretextos doctrinales y lo unimos a nuestra problemática psicológica. ¿Sí me entiende? Si a un pastor no le gusta la barba, pues leen textos que los hombres no tengan barba. Y muchas hermenéuticas y doctrinas son producto de estructura psicológica del intérprete. Ya, esos son problemas. Mire, yo les felicito a ustedes. Sigan con la academia, sigan preparándose, que eso va a ser luz y orientación para el cristianismo. Ahora, la misión de la iglesia no está en estas tonterías sobre la ropa. Yo estoy de acuerdo que usen una ropa decente, decorosa, muy de acuerdo. Que las mujeres usen un maquillaje sobre, estoy de acuerdo. Mire, había una hermanita, digo con mucho respeto, que soñaba con casarse. Y era una hermana muy bonita, pero no tenía pretendiente. Me llamó para una consejería, para preguntarme, pastor, oren mucho por mí, porque quiero casar. Cuando la vi, ya entendí por qué no se le acercaba. Primero, una falda larga, y lo poco que se le veía, con todo respeto a las damas, unas piernas peludas, con mucho vello. Entonces, yo veo que también hay ciertas etiquetas culturales. ¿Sí me entiende? De las mujeres, porque también no podemos renunciar a las estructuras culturales de la estética. Hay ciertos patrones culturales, ya sea en antropología, en tradiciones, en religión y en belleza, que ayudan al convivir, a la relación social. Entonces, hay un protocolo que cada época se vuelve más estricto, que a las mujeres es poco elegante tener excesivo vello, con todo respeto, en las piernas. Mejor que se depilen. Que las mujeres que de pronto tienen mucha arruga, que eso es algo de maquillaje, eso es parte de un protocolo. Cambia a los hombres, nos queda bien lo contrario. Entre menos nos pongamos maquillaje, más los hombres son como el oso, entre más feo, más sabroso, como dice la canción. En cambio, las mujeres no. Entonces,
Esos patrones culturales, estéticos, no son malos, son parte de una cultura. Y el hombre es un ser cultural por naturaleza. ¿Qué es la cultura? La cultura es un conjunto de respuestas que un grupo humano da a los requerimientos de la existencia. Yo creo que esos protocolos culturales son parte del convivir, que hay que saberlos usar con sabiduría, con prudencia y con mucha personalidad. Para mí, eso específicamente de los patrones culturales, no podemos negar de que somos la Iglesia de Cristo en este tiempo, pero pertenecemos a este mundo. Y me preocupa mucho, por ejemplo, estas generaciones que van subiendo. Por ejemplo, nosotras todas, las que somos mamás de este grupo, somos madres de niñas. Y por eso es que es tan importante para nosotros abordar ese tema de la mujer, porque van subiendo, están, ¿verdad?, dentro de su crianza, conociendo a Jesucristo, conociendo a Dios, pero ellas tienen unas necesidades sociales que tienen que llenar. Y aunque parezca trivial, es necesario hablar de estos temas de ropa, de concepciones culturales, porque muchas veces las niñas quedan marcadas cuando son criadas dentro de estas restricciones, y se crean niñas sumamente infelices, o están tienen muy baja autoestima, y eso no es la misión. O sea, nosotras queremos criar niñas que sean fuertes, que tengan una voz y que puedan seguir predicando a Cristo. Por eso es tan importante que nosotros hablemos de esto, porque ciertamente las niñas van a estar en este mundo y tienen que pertenecer. Uh-huh. Y sería un crimen, en mi opinión, marcarlas de esa forma. Bien, muy de acuerdo con usted, pastora, muy sabia su reflexión. Mire, a mí me preocupa una falsa concepción de la cultura. Muchos misionólogos o misioneros dicen que el evangelio es una contracultura, que el evangelio crea una cultura opuesta a nuestra cultura. Eso para mí es un absurdo. Eso es algo diabólico. Porque el evangelio para mí no es una contracultura que se oponga a la cultura. Lo contrario, para mí el evangelio dignifica la cultura, la enriquece, la ilumina, la cristianiza. Entonces yo prefiero hablar que el evangelio, con su mensaje transformador, cristianiza la cultura, que eso es bonito. La dignifica, le da una razón a ser. Porque poner a pelear el evangelio contra la cultura, eso es secta, eso es fanatismo religioso. Eso no es lo que quiere Cristo. Tenemos que enriquecer el mundo de hoy, dignificarlo, redimirlo, darle luz, que el mundo siga con su cultura, pero en una forma digna, rechazando el pecado, cristianizando los medios de comunicación, la biogenética, las tradiciones, darle un sentido, un significado para que las personas sigan viviendo la cultura. Mire, el hombre es un ser cultural por naturaleza. La cultura es parte de la supervivencia. La cultura es parte para entender este mundo. La cultura es parte para vivirla del mundo. Entonces, hay conceptos muy pobres sobre la cultura. Y hay una área, hay una carrera, hay una cátedra que se llama antropología cultural. Ahí nos enseña que es una cultura desde mucha dimensión. Es importante, perdóname, Lourdes, sí. Es importante lo que dijo Laura, porque Emily y yo salimos de una iglesia donde éramos marginadas, e inclusive a mí se me quería privar a estudiar, y con todo eso yo me fui a estudiar. Siempre hay unas universidades que siempre piden las opiniones, pues, de los pastores, qué hacemos. Y a mí, yo cuando empecé a ver este tipo de comportamiento hacia ciertas mujeres, no a todas, yo comencé a estudiar lo que era
sometimiento, obviamente no conocía lo que conozco ahora. Y yo me senté con los pastores y le traje escrituras bíblicas que contradecía, y la más que me gustó fue, y la primera que le traje fue la de Gálatas, la que leímos al principio, que todos somos uno, que ya no hay hombre, no hay mujer. De más está de decir, doctor, pues que me sentaron, me aislaron, tanto a mí como a Emily, y pues siguieron trabajando con Luis. Pero hay una realidad, nos levantamos con la ayuda de Dios y Dios me inquietó, Dios me fue inquietando a trabajar con las mujeres que han sido lastimadas, que han sido rechazadas. Y Laura hablaba de 4 niñas, son 4 niñas que las estamos preparando, no para que se crean que ellas mandan, no, es explicándole la Biblia tal y como es, que cuando ellas, si se quieren casar, porque tampoco se les puede obligar, cuando se casen, pues ya tienen que respetar a sus esposos, y si van a tener hijos, porque hoy en día estamos viendo una cultura y una comunidad de niños que se está levantando que tampoco quiere tener hijos, pero si deciden tener hijos, que les enseñe lo que es la verdad bíblica, y que no venga nadie a querer enseñarle una doctrina que es completamente falsa e incorrecta, y la estamos preparando para eso. Una escritura bíblica sana, una escritura bíblica donde ellas se puedan defender, y sobre todo que ellas amen el evangelio. Y hasta ahora, por la gracia del Señor, lo hemos logrado. Les gusta ir a la iglesia, les gusta su escuela bíblica, y se lo disfrutan. Hemos podido lograr eso no solo con la ayuda de nosotras, sino con la ayuda de los papás. Los papás han sido hombres entendidos, hombres responsables, hombres que también nos han apoyado en este proyecto que Dios pues nos levantó, y estamos muy agradecidos verdaderamente con el Señor. Lula, ¿tú quieres decir algo? Sí, una pregunta para Yatensi. A mí me preocupa muchísimo el que las iglesias, ¿verdad?, con este tipo de, y usted muy bien lo aclaró, la situación de la vestimenta se ha convertido en algo que lleva a las iglesias a pensar que esto me lleva a la santidad. Y mi opinión, y usted me puede clarificar, ¿verdad?, la vestimenta lleva a una persona a la santidad. El que yo use pantalón, el que yo use maquillaje, el que yo me ponga aretes, ¿eso me hace ser santo? Mire, Lourdes, usted me obliga a ser muy fuerte. Hemos creado una ética de la santidad barata, falsa y mentirosa. Y también una ética ministerial mentirosa. Relacionar la santidad por ciertas expresiones culturales o por el uso de ciertas expresiones es una mentira. La santidad no se fundamenta en el arete, ni en el reloj, ni en la vestimenta. La santidad es una calidad de esencia, es una transformación de mi naturaleza humana, así de sencillo. Muchas no confunden eso se llama ser santurrón. La santurronería es eso. Y inclusive adoptan ciertas mímicas mentirosas. Y se ríen porque piensan que el chiste es pecado. Eso, parecen tristes santos. La santidad es un estilo de vida, es regenerarse, es perfeccionarse en Cristo, es tener un pensamiento profundo, actitudes más humanas, más dignas, que está divorciado de la religiosidad. Las expresiones culturales, como identificar la vestimenta con la santidad, eso ya es una religiosidad peligrosa. Yo quiero hacerle una pregunta, doctor. No tiene nada que ver con el tema, pero lo quiero aprovechar. Esto es como una pregunta de bono. Y está
en el Salmo 1, versículo 1. Lo voy a leer en la Reina Valera, porque este versículo también trae mucho problema. Y ahora que estamos hablando un poquito de la santidad, pues trae como que viene, engrana a la pregunta. El versículo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Pero donde quiero que nos explique un momentito, en un resumen, o como usted entienda, es en esta parte del versículo que dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Porque hemos visto que predicadores, valga la redundancia, han cogido este texto y lo han predicado como que no voy para el cine, no vayas a la playa, porque se ha sentado otro pecador. Pero yo me pregunto, cuando tú vas a visitar a otro país, a tu familiar, que te tienes que sentar en un avión, ahí se sentó una persona que no era creyente y te está sentando. Me gustaría que usted me hablara un poquito sobre este versículo como bono. Mucho gusto. Aquí nos metemos con un problema de géneros literarios de la Biblia. Mire, a veces uno de los problemas más serios es que literalizamos la Biblia como si fuera un libro occidental. Las culturas siempre tenían su propia forma de expresar sus pensamientos en géneros lingüísticos. Una cosa son los géneros lingüísticos que se usaban para expresar su pensamiento de la época semítica antigua, o también diferentes los géneros lingüísticos de los griegos de hace 1000 años. Y otra cosa son los géneros lingüísticos que usamos nosotros los latinos del siglo XXI. Un género lingüístico es un código donde tiene ciertas estructuras para entender y decodificar el código. El peor error de muchos evangélicos es literalizar ciertos códigos lingüísticos, como este. Este es un código lingüístico que se llama la metáfora continuada. La metáfora es que nunca se puede tomar como sentido propio el texto para dar el mismo significado, no. Dice una cosa, pero significa otra. Uh-huh. Y la metáfora es muy típica del pensamiento oriental. Un ejemplo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo traigo en un túnel del tiempo, bueno, un ejemplo forzado, a un judío de hace 3000 años. O sea, 1000 años antes de Cristo, lo traigo y lo pongo acá. Y pongo a Lourdes al lado de él. Lourdes representa una persona del siglo XXI. Entonces, los dos van a presenciar un mismo evento. Va un señor llamado Medardo, toma el coche, el carro, el Ferrari, está borracho con Mami, maneja el coche y se estrella contra un poste de luz. Se murió. ¿Entendieron eso? Le digo al oriental, al judío que lo traje en un túnel del tiempo, describa con su propia estructura lingüística lo que vio. Mire lo que él me va a decir. Ese hombre vivía un pecado, tomó la bebida de los demonios, o sea, tomó un vehículo misterioso y en desobediencia contra Dios se fue y se estrelló contra los hilos del dragón. Disfrazó la verdad, no la disfrazó, la empaquetó el mensaje en una estructura lingüística típica de su gente de esa época, en una metáfora. Entonces hay que decodificar esa metáfora. Ahora le pregunto a Lourdes, ¿qué vio? Lourdes ya usa más, porque ya usa la narración, es típico del hombre del siglo XX. Dice, pero mira, este borracho sinvergüenza se emborrachó, se tomó 3 galones de babi y no sabía lo que estaba conduciendo, tomó el Ferrari y ¡pum!, se hizo tortilla. Ella usó otra estructura lingüística que se llama la narración, descriptiva. Entonces, el problema es que nosotros del siglo XXI, que estamos acostumbrados a relatos directos, narración directa, queremos aplicar esa estructura lingüística
a metáforas que representan códigos lingüísticos diferentes. Ahí está la explicación. Entonces, esto es una metáfora. ¿Qué es lo que quiere decir? Vayamos a la decodificación. Quiere decir que, por favor, no cometan injusticias, no practiquen la maldad. ¿Sí me entienden? No asuman el puesto. La silla no es algo literal. La silla significa no repitan los oficios, no repitan las costumbres de los malos. Eso es, de los que hacen maldad. Perfecto. Pues, las muchachas, ¿tienen alguna otra pregunta para ir cerrando? Pues me gustaría preguntarle al doctor qué opina. ¿Qué opinión tiene usted de la mujer? La mujer es el ser más bello que Dios ha creado. Yo digo que la mujer es el corazón materno. La mujer representa el corazón materno de Dios. Me encanta concebir el corazón de Dios con el rostro de una mujer. Qué hermoso. Gracias. El año que viene, doctor, lo vamos a invitar para que nos explique un poco sobre la ayuda idónea. ¿Qué significa y qué es la ayuda idónea en un esposo? ¿Qué fue lo que Dios quiso decir? Y qué es lo que se usa, que no es una ayuda para solamente barrer y mapear y cocinar. Y el significado de esa ayuda idónea que Dios utilizó, que es como un desespero que Dios vio en un hombre solitario, en un ser que Él creó. Eso. Con mucho gusto. Claro que sí. Vamos a trabajar eso para el año que viene. Doctor, ha sido un placer, un privilegio. Gracias por la oportunidad, gracias por aceptar nuestra invitación. Ha sido verdaderamente una enseñanza, incalculable. Le bendecimos, queremos orar por usted, le voy a pedir a mi hermana Laura que ore por usted, que lo bendiga a usted, a su familia, a su ministerio, al seminario, el Semisú, y que Dios le siga dando la sabiduría y la fortaleza para seguir formando hombres y mujeres, aprendiendo sobre el verdadero evangelio y lo que quieren decir la escritura. Lauri. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, primeramente dándote gracias, Señor, por esta oportunidad bella y preciosa de poder recibir una enseñanza en esta noche. Señor, yo te presento al doctor Yatensi Bonilla. Sí, gracias, Señor, por su disposición, por su humildad, Señor, al aceptar esta invitación. Sí, gracias te damos, Señor, porque nos hemos nutrido, nos hemos gozado, nos hemos maravillado con todas las cosas bellas y hermosas que hemos aprendido. Señor, yo te lo presento. Que seas tú, Padre, guardándolo, Señor, guardando sus caminos, Señor. Que seas tú, Padre, bendiciéndolo de una forma poderosa, Señor. Todos los planes y los proyectos que estén, Señor, en la mente, Señor, y en el corazón del doctor, Señor, que seas tú, Padre, abriéndole las puertas, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que el proyecto de las traducciones bíblicas, Señor, tú le abras puertas maravillosas, Señor, puertas que no se ha imaginado, Señor, para que este sueño pueda ser realidad. Gracias, Señor, por el seminario, por el Semisú, Señor. Yo te pido que, Señor, que se pueda seguir regando la voz acerca de esta institución universitaria, Señor, en diferentes países, Señor. Abre las puertas, Señor, de las redes. Súplelo, Señor, con los recursos tecnológicos para seguir alcanzando vidas, Señor. Yo te presento, Padre, a su familia, Señor. Yo te presento, Señor, a su equipo de trabajo, Señor, que es un grupo bello y precioso, Señor. Que seas tú, Señor, uniéndolos más, Señor, en todos los planes futuros que vienen, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te presento este café con Cristo, que sea para tu gloria y tu honra siempre. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Amén.
Muchas gracias, pastora. Muchas gracias por la invitación. Disfruté realmente. Amén. Emily, te voy a pedir que de los anuncios, mi amorcito, tranquilito. Emily no ha estado bien, pero ha estado ahí dando la batalla. Estaba desesperada por preguntar, tan es así, que le envió a Laura. Y bendito, ella es una de las que siempre está hablando y está, pero oramos por ti, seguimos creyendo en tu sanidad. No te escuchas, mi amor. Bendiciones a todos. Esta va a ser nuestra última actividad del Café con Cristo este año, así que les exhortamos a que estén pendientes a nuestra página de Facebook y a nuestro canal de YouTube, donde vamos a estar anunciando los próximos planes que Dios así nos va a estar dando para el 2022. Y gracias a todos por conectarse y muchas bendiciones. Amén. Lourdes, despídenos y agradecele a la audiencia. Queremos agradecer a todos los que están conectados con nosotros, ¿verdad? Y gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Y no menos importante, quiero agradecer al doctor Yatensi, mi profesor, por el espacio, por su disponibilidad, por su disposición. Cada vez que nos exponemos a escucharlo, aprendemos. Y realmente es un verdadero honor y un placer el haberle tenido con nosotras y haber estado, ¿verdad? Definitivamente hemos disfrutado. Yo sé que esto rompe patrones, el feminismo y machismo. Creo que de verdad que estamos tan agradecidas de que haya estado con nosotras, que verdaderamente gracias, profesor. Gracias, doctor Yatensi. Sabe que le amamos y sabe que tiene una invitación para cuando venga a Puerto Rico. Muchas gracias a todos. Oiga, disfruté esto. No tengo palabras apropiadas, sino que estoy muy feliz de haberlas conocido y haber compartido con ustedes. Esto fue para mí una bendición. Pues ya sabe que tiene unos estudiantes aquí desde lejos de Puerto Rico, en adición de Lourdes. Bendiciones, mis amadas y hermanas que me escuchan, hermanos, los bendecimos y ya será entonces para el 2022, nos estaremos viendo. Síganos en las redes sociales y ahí van a saber las noticias de los temas y las fechas que vamos a seguir hablando. Muchas bendiciones.